Un saludo a toda la comunidad que me sigue en redes sociales. Imagínate que pudieses eliminar una enfermedad modificando tu genética. Literalmente, o sea, tomar tu código genético y borrar una palabra de él como si fuera un libro y de paso desaparecer completamente la diabetes mellitus, la hipertensión o incluso enfermedades más complejas. Este es el debate que tenemos en las últimas semanas, debido a que un equipo de científicos japoneses han logrado eliminar la trisomía 21 de algunas células. O sea, que han logrado eliminar el síndrome de Down en algunas células. Pero esto no es ciencia ficción. Y para saber el impacto que puede tener esta noticia, es importante entrar en contexto y entenderla. Mi nombre es Aníbal Barredo, soy tu médico internista y hoy vamos a entender cómo estos científicos lograron eliminar la trisomía 21 o eliminar el síndrome de Down. Vamos allá. Para entrar en contexto, lo importante es entender qué sucede en una enfermedad como el síndrome de Down y qué son los cromosomas. Resulta que en todo nuestro material genético viene organizado de una manera muy peculiar, en forma de cromosomas, que sería esta figurita que vemos en películas, libros y algunos artículos científicos. El cuerpo humano, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. Ahí viene todo nuestro código genético. Este código genético determina todo con respecto al organismo que somos. Ahí viene el color de los ojos, del pelo, la talla, algunos componentes del comportamiento, incluso la susceptibilidad a padecer algunas enfermedades. Incluso vienen enfermedades también de origen genético. Nosotros tenemos 23 pares, como ya dijimos. En cada slot tenemos 2 cromosomas. ¿Qué sucede en el síndrome de Down? Que ocurre una trisomía. ¿Qué es la trisomía? Que en uno de esos, donde debería haber un par de cromosomas, en vez de un par hay 3. En este caso, en el slot número 21. Y por eso se conoce el síndrome de Down como la trisomía 21. En teoría, todos los cromosomas pudiesen venir de forma normal como una trisomía, pero en la práctica clínica existen solo 3 trisomías, o sea, 3 lugares donde pueden haber 3 cromosomas y que son compatibles con la vida. El 13, el 18 y el 21. Y el 21 en particular es el síndrome de Down. ¿Por qué tenemos un problema cuando tenemos una trisomía, cuando tenemos un cromosoma de más en uno de los slots? Bueno, porque vamos a tratar de buscar un símil. Imagínate que tienes un libro y que ese libro tiene 23 capítulos. Si uno de esos capítulos le pone más páginas, la historia cambia completamente. Y algo así pasa con la genética. Ese cromosoma además, en el slot 21, hace que nuestra genética cambie, que el organismo cambie, trayendo consigo una serie de transformaciones en la formación del individuo desde el punto de vista del sistema nervioso central, cardiovascular o cognitivo, dando como resultado un paciente con un síndrome de Down. Entonces, lo más lógico sería, bueno, pero si pudiésemos quitar ese cromosoma además, sería la panacea, porque evitaríamos que evolucionara la persona con un síndrome de Down. Y eso mismo pensaron los científicos japoneses. Pero hay un problema. ¿Cómo jugamos a ser Dios y quitamos un cromosoma completo? Recordemos que anteriormente ya se han dado algunos pasos desde el punto de vista de la clonación, incluso terapias génicas para inhibir genes específicos, pero en el caso del síndrome de Down tendríamos que eliminar un cromosoma completo y tendría que ser el cromosoma de más. Para eso, los científicos japoneses han hecho, digamos que uno de los adelantos más impresionantes de la medicina de los últimos años. Han desarrollado una tecnología que se conoce como tecnología CRISPR. Voy a poner el acrónimo aquí abajo, y esa tecnología le permite hacer literalmente y explicado de manera fácil de entender una tijera genética, o sea, una herramienta, una proteína, una enzima que es capaz de cortar, de darle golpe a ese cromosoma de más, de pincharlo, de tratar de eliminarlo. Pero esa tijera, por lo general, necesita una guía, necesita algo que le diga, una señalización que le diga cuál de los cromosomas que tiene el código genético de nosotros, cuál de esos cromosomas es el que debe eliminar. Y por lo tanto han desarrollado también, con ayuda del ARN, una especie de GPS que le permite identificar
en una célula, porque eso sí, vamos a estar claros, todos estos experimentos, todos estos resultados se han llevado a cabo en células, tanto células madres como células ya desarrolladas, pero en una célula única, singular. Después vamos a ver qué otros desafíos traería este tipo de tecnología. Pues bueno, han desarrollado una tijera enzimática, una proteína que funciona como una tijera, y un ARN que funciona como un GPS que señaliza cuál es el cromosoma que debe destruir para evitar la trisomía del 21 o el síndrome de Down. Y a la misma vez, no solo hacer esto, sino inhibir los mecanismos de reparación. Porque sí, los cromosomas, toda esta estructura genética, tiene mecanismos para recuperarse. Entonces, tendrían que encontrar cuál es el cromosoma que hay que eliminar, eliminarlo y además evitar que se repare. En este sentido, en el estudio que se ha vuelto famoso, ellos lograron en el 17% de los casos eliminar el cromosoma de más. ¿Cómo? Le han tenido que dar hasta 13 golpes con esa tijera, yo digo golpe de manera coloquial, para eliminar los cromosomas como promedio. Y 17 parece un número bajito, 17%, pero realmente es un gran paso de avance por lo que han logrado. Estos científicos hicieron un aporte muy valioso a la ciencia. Y para llegar hasta aquí tuvieron que analizar miles de variantes genéticas para poder determinar cómo eliminar un cromosoma extra. Pero esta tecnología no está exenta, por supuesto, de muchos desafíos. Primero, habría que desarrollar una tecnología para no solo hacerlo en una célula, sino hacerlo en todo un organismo o en un gran grupo de células a la misma vez. Esto evitando también la regeneración de esas células genéticas y además evitando que existan algunos errores genéticos productos de este procedimiento. Por eso esta ciencia en particular, tiene que seguir afinándose y mejorando. La manipulación genética es una herramienta muy útil, pero que depende mucho de las personas que utilicen esa herramienta. ¿Por qué? Porque imagínense las aplicaciones que puede tener este experimento. Imagínense que pudiésemos modificar los embriones en la etapa prenatal para eliminar determinadas enfermedades o eliminar el síndrome de Down dentro del útero de la madre en los primeros momentos de formación del feto. O incluso pudiésemos ya en un niño con síndrome de Down aplicar esta tecnología para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que le quitas ese cromosoma extra, todo vuelve a la normalidad, disminuye el estrés celular y hay un desarrollo más normal del individuo. Otro reto enorme es desde el punto de vista ético. ¿Podemos seguir jugando a ser Dios? ¿Podríamos modificarnos antes de nacer desde el punto de vista genético? Yo creo que sí, siempre que sea para mejorar y para evitar enfermedades y sufrimientos de una persona. Pero sucede que por lo general la ética va un poco más despacio que la medicina. Y en ese proceso vamos a jugar un papel importante todos. Por último, quisiera decirle que aunque en realidad no existe hasta el momento esta terapia para eliminar totalmente el síndrome de Down, sí es un paso muy satisfactorio para miles de familias que en el mundo entero tienen un familiar con este síndrome. Y es un rayo de luz para esa familia. Esa es la realidad. Si eres la primera vez que ves un video de los míos o si estás aquí por segunda vez y no te has suscrito, te pido que te suscribas y le dejes la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Incluso si quieres ir un poco más allá y comprometerte más con tu salud mientras nos apoyas a crear contenido, te dejo mi enlace en Ko-fi, donde tenemos una membresía con mucho más contenido de salud. Recuerda que mi nombre es Aníbal Barredo, que soy tu médico internista y que, como siempre decimos por acá en Cuba, cuidar tu salud es cosa de todos los días. Nos vemos en la próxima.